Grabar. Pregunta 1. ¿Por qué no se encuentra una causa o la causa de la alopecia areata? Bueno, se trata de una enfermedad muy compleja, como todas las enfermedades autoinmunes. Intervienen además dos órganos, que es nuestro sistema inmunológico, el sistema de defensas, y además el folículo piloso, que es como llamamos al pelo. Y el pelo no es una parte más de nuestra piel, es un órgano en sí mismo muy complejo y juega un papel tan relevante como el sistema inmunológico en el desarrollo de la enfermedad. No existe una causa que podamos corregir y por tanto solucionar la alopecia areata. Es una enfermedad compleja y yo creo que por eso es muy importante acudir a un buen especialista que pueda evaluar el caso de forma individual e identificar cuál pueden ser los motivos y las razones por las cuales la alopecia areata se está desarrollando en ese paciente. ¿Cuáles son los factores que pueden influir en la aparición de la alopecia areata? Bueno, el más importante es la predisposición genética. Yo sé que muchos pacientes que tienen este problema no tienen antecedentes familiares y no tienen a su padre o a su abuela con un problema de alopecia areata, pero es que la genética no es como quien hereda una casa. Es un sistema mucho más complejo y se han juntado justo la tormenta perfecta en el paciente que sufre alopecia areata. Esa es la predisposición genética. Digamos que la genética nos permite tener todos los instrumentos necesarios para desarrollar alopecia areata. Pero hay algo que activa esos instrumentos y eso es lo que todavía está un poco en discusión. Ahí es donde puede jugar un papel quizá el estrés. A mí no me gusta tanto hablar de el estrés como los nervios que conducen a la enfermedad, no es eso, es un desencadenante, y los ingleses lo hablan mucho mejor cuando dicen life events, una situación especial en tu vida que ha desencadenado el proceso. Quizá eso tenga más sentido. También se discute el papel de las infecciones virales, de otros problemas de salud que puedan jugar un papel en la enfermedad, pero esos son desencadenantes, no son la causa de la alopecia areata, simplemente, por lo que sea, activan el proceso. ¿Cómo actúan los tratamientos de la alopecia areata? Pues los tratamientos de la alopecia areata lo que hacen es modular la respuesta del sistema inmunológico. Y hay que decir que estos tratamientos han cambiado radicalmente en los últimos años. Es verdad que antes eran tratamientos bastante más agresivos, no tenían ningún tipo de filtro y iban atacando diferentes funciones de nuestro sistema inmunológico, pero a día de hoy cada vez son más específicos, cada vez van más dirigidos a un problema como el que es la alopecia areata. Esto hace que sean tratamientos también más seguros y que puedan plantearse a un medio o largo plazo para aquellos pacientes que lo necesiten. Y es importante saber esto porque los tratamientos inhibidores de JAK principalmente, pero también algunos nuevos que van a venir en los próximos años si los ensayos clínicos salen a la luz, son tratamientos que se pueden plantear barajando el beneficio y el riesgo en la consulta con tu dermatólogo, confiando en el criterio que te puede aportar y, por supuesto, tomando tú como paciente la última decisión. Al final es importante que sea una información, un consentimiento informado el que reciba el paciente. Son tratamientos que no van a destruir tu sistema de defensas, no van a destruir tu sistema inmunológico, pero van a cambiar la respuesta que tiene errónea hacia tu cabello, hacia tu pelo. Muchas veces la pregunta en la consulta del dermatólogo es si cuando un paciente tiene un caso muy grave de alopecia areata total o universal, si el pelo tiene posibilidades de volver a crecer, aunque lleven mucho tiempo sin haber recibido tratamiento o sin haber crecido el pelo. Bueno, esto hasta hace poco nos basábamos en nuestra experiencia, pero a día de hoy, gracias a los últimos ensayos clínicos, tenemos datos muy objetivos. Entonces, sabemos de entrada que la alopecia areata es una alopecia en la cual el cabello puede volver a recrecer. O sea, esa es la definición de la alopecia areata. Ahora bien, los pacientes que llevan mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo, se habla siempre de un plazo de 8 o 10 años, más de 8 o 10 años, las posibilidades de éxito decrecen de forma significativa. Siempre es posible, desde luego siempre merece la pena intentarlo, pero nunca tenemos la seguridad de que ese paciente vuelva a recrecer el pelo, sobre todo con unas características perfectas. Ahora bien,
la noticia buena es la de que si tratamos a los pacientes muy pronto, sobre todo cuando los tratamos por debajo de los 4 años, cambia radicalmente la respuesta y se está viendo que si los tratas antes de los 2 años, todavía mejor, y si lo tratas en los primeros meses, todavía mejor. O sea que de entrada sabemos que la respuesta es proporcional o el éxito del tratamiento es proporcional, inversamente proporcional al tiempo que lleves de enfermedad, y cuanto antes tratemos, mejor. Sin embargo, con el perfil de seguridad que tienen los tratamientos, se puede tener una discusión con el paciente, valorar beneficio-riesgo y tratar incluso cuando el paciente lleva mucho tiempo para ver si es posible el recrecimiento del cabello. Luego, todos tenemos la experiencia de que el pelo puede volver a crecer sin tratamiento, de forma espontánea. Y es verdad que muchas veces en consulta te has cruzado con casos de forma directa e indirecta de pacientes que le ha vuelto a crecer el pelo. Ahora bien, es una situación muy poco frecuente, muy poco frecuente, y es cada vez menos frecuente en los casos que son más graves. O sea, en la alopecia areata total universal es menos frecuente que en una persona que tiene placas de alopecia repartidas por el pelo, que tiene una alopecia parcial, digamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que depende mucho de la gravedad de la alopecia, y también otro punto que parece importante es del tiempo de evolución. Si lleva mucho tiempo, es más improbable que te pase años después. En los ensayos clínicos, que antes no teníamos, porque llevamos con ensayos clínicos unos pocos años, hay un grupo placebo, hay un grupo de pacientes que no han recibido tratamiento, han recibido un placebo pensando que podía ser medicamento o no. Y lo que se ha visto es que ese porcentaje de pacientes que repoblan es extremadamente bajo, muy bajo. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta esto, es algo que en consulta nos gusta comentar, pero también tenemos que tener en cuenta las limitaciones de la posibilidad de que el pelo vuelva a crecer por sí mismo. Bueno, ¿cómo de frecuente es la alopecia areata, ¿no?, en la población general? Pues fíjate, serían el 2% de la población, 2 de cada 100 personas, pueden tener un episodio de alopecia areata a lo largo de su vida. Esto es mucho, pero es verdad que la mayoría de los episodios de alopecia areata son episodios pequeños, pequeños redondeles que aparecen en el cuero cabelludo espontáneamente, que a veces no necesitan ni tratamiento, y eso es lo más frecuente. Cuando vamos a los casos más graves, se estima que entre el 0,1 y 0,2% de la población puede tener casos más graves de alopecia areata, que implican más de la mitad del cuero cabelludo. Es verdad que este tipo de estudios son aproximados y pueden estar sujetos a sesgos. Lo que también sabemos es que de entrada no hay diferencia entre géneros, es decir, tanto un chico como una chica pueden tener alopecia areata. La forma de comportarse la enfermedad sí que puede variar después, pero realmente en cuanto a aparición del problema puede aparecer en ambos sexos de forma por igual. Y luego también otro dato interesante es que hay por lo menos 2 picos de edad a los que aparece la alopecia areata. Uno de ellos es la infancia y la adolescencia. Y esto es terriblemente importante porque un problema como la alopecia areata no son buenas noticias en ningún momento de tu vida, pero en una etapa tan crucial como la infancia o adolescencia en la cual estás desarrollando tu personalidad, puede cambiar tu vida radicalmente. Y luego el otro pico sería en adultos jóvenes, entre los 30, a veces un poquito antes, que pueden tener un episodio de alopecia areata, a veces incluso debutar con una alopecia areata total o universal. Cuando hablamos de tratamientos es muy importante saber cómo de eficaces pueden ser, ¿no? Y hablando de los tratamientos más novedosos, los inhibidores de JAK, en los ensayos clínicos veíamos que más o menos la respuesta de los pacientes al año era del 40%, o sea, respondían 4 de cada 10. Y eso puede parecer un porcentaje bajo, pero es verdad que primero, si mantenías el tratamiento, respondían más pacientes. Y segundo, que eran unos datos en ensayo clínico, eso es, bueno, pues todo muy cuidado, todo muy vigilado, pero el médico tiene las manos atadas. En la práctica real, lo que estamos viendo en nuestras consultas es que cuando estás en buenas manos, la combinación de tratamientos, el saber cuándo ponerlo y cuándo quitarlo,
nos ayuda muchísimo a conseguir mejores resultados que eso. Y generalmente, desde luego, más de la mitad de los pacientes van a poder responder a este tipo de tratamientos. Y luego, claro, otro concepto importante es, bueno, ¿qué es el éxito de tratamiento? Porque, claro, pues el éxito es muy objetivo, que conseguir un cabello total del 100%, eso es un éxito, es cierto, pero también hay que individualizar lo que es un éxito para cada paciente. A lo mejor un paciente que lleva sin cejas durante muchísimo tiempo, simplemente recuperarlas, aunque no tenga cabello en el cuero cabelludo, pero simplemente tener cejas, ya para él es un éxito. O recuperar la barba, en algunos hombres también les cambia completamente. Entonces, es importante diferenciar y poder individualizar y tener una conversación muy fluida con tu paciente de cómo estás, qué tal te está sentando el tratamiento, merece la pena continuar, te merece la pena continuar, quieres que paremos o al revés, vamos a por todas aunque no tengamos una respuesta de lo que podría considerarse el 100%, ¿no? Una duda frecuente es, bueno, yo estoy con un tratamiento para alopecia areata, el que sea. ¿Esto va a ser para toda la vida? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los casos de alopecia areata más graves, alopecia areata total o universal, es un problema crónico. Es como una psoriasis, como una artritis, como otros problemas autoinmunes. Y bueno, pues esa misma pregunta yo creo que a veces se plantea, bueno, desde el paciente, desde una perspectiva honesta, de decir, oye, y esto va a ser para toda la vida, pero también a veces fuera del paciente como con cierta carga de prejuicio, de decir, pero ¿y vas a estar tratándote por el pelo para toda la vida? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, que tenemos que valorar mucho el deseo del paciente, ¿no? Dicho esto, me temo que al ser una enfermedad crónica, el tratamiento de entrada tiene que ser a largo plazo. Sabemos que los pacientes que están con tratamiento y dejan el tratamiento tienden a recaer, más o menos, por lo menos la mitad de los pacientes según algunos estudios. Se está analizando qué pacientes se pueden beneficiar de dosis más bajas o incluso de suspensión del tratamiento, pero todavía no podemos dar unos datos que nos sugieran que el tratamiento puede tener una fecha de fin. Ahora bien, yo también me gustaría que se viese desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de ¿y esto va a ser para toda la vida? Bueno, pues mira, para ti es una prioridad ahora. Si es así, puedes beneficiarte del tratamiento. Y desde luego, hablando de beneficio, riesgo, etcétera, y aceptando ese contexto, vas a poder mantenerlo el tiempo que lo desees. Y si en algún momento cambia tu vida o deja de ser una prioridad porque la vida cambia, pues ya se verá, lo podemos suspender y quizás estamos en otro plano, ¿no? Evidentemente siempre será duro una recaída y siempre lo son, pero creo que tenemos que tener en cuenta de que estamos aquí y ahora y que lo que es importante es valorar el beneficio y el riesgo de un tratamiento de forma individual. Luego, alrededor de la alopecia areata hay multitud de mitos que se asocian a la enfermedad y que te pueden decir, y que a veces incluso te pueden decir profesionales sanitarios. De todos ellos, uno que destaca es asociar la alopecia areata con problemas dentales. Bueno, que si tienes una placa de alopecia areata, o ya no te digo casos más graves, que tengas que ir al dentista o extraerte las muelas del juicio, o cualquier tema, ¿no? Descartar cualquier tema dental. Sobre esto, de entrada, como mínimo podemos decir que no hay información que lo asocie. Incluso podemos decir también que en la experiencia ya clínica y de los estudios nunca se ha demostrado una asociación causa-efecto. Se puede discutir hasta qué punto, si tienes alguna infección, puede actuar como desencadenante de la alopecia areata, pero desde luego no merece la pena tomar actitudes muy radicales que no estén justificadas. Por ejemplo, quitar piezas dentales cuando están bien o situaciones de ese tipo. Entonces, si tienes que ir a tu dentista, ve a la revisión anual, pero no tomes ninguna decisión precipitada en ese sentido.